Patricia Suárez, presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches por decir algo. Sí, es un saludo convencional y afectuoso. ¿Qué le parece esta decisión del Supremo? Bueno, yo realmente estoy impactada, no salgo de mi asombro. Yo podía esperar que se modulase los efectos de la nulidad, pero jamás pensé que nos iban a dar la vuelta de esta manera. De hecho, yo llevo 10 días diciendo a los medios, sería un escándalo, no puede suceder, el artículo ya está anulado. Entonces, ahora pues tenemos esto sobre la mesa, 15 magistrados que le han dado la vuelta a la tortilla y que tendremos que ver la sentencia, tendremos que ver la fundamentación jurídica para comprender cómo han articulado esto, de qué manera lo sustentan, porque a mí me parece inaudito. ¿Van a recurrir ustedes? Imagino que después de leer la sentencia, como usted apunta, señora Suárez. Tendremos que revisarla. Para empezar, hay que recordar que no somos parte en este pleito. Es el Ayuntamiento de Rivas, tanto en las 3 sentencias que ya son firmes, como en las 3 que se estaban debatiendo en estos días. Con lo cual, realmente habrá que ver cómo lo articulan y a partir de ahí diseñar una estrategia jurídica, porque la verdad es que el prestigio del Supremo está ahora mismo en entredicho. En pasar en 10 días de un criterio a otro, valorando más bien el impacto económico que la realidad jurídica, es algo que a mí me deja muy preocupada por la situación y me pregunto sinceramente en qué país vivimos. Fíjese, hay expertos que apuntan que esta habría sido una buena oportunidad para revisar un impuesto que hay personas, expertos financieros que consideran innecesario. Lo pague quien lo pague, lo vaya a pagar los clientes o lo fueran a pagar los bancos, evidentemente ya los clientes. Sí, estamos totalmente de acuerdo y además ha salido en estos días, ha hecho un estudio en toda Europa como solamente se pagaba en nuestro país en el que más, y luego Italia, creo que un poco Francia, y que en el resto no había. Y a mí había una parte que me sentaba bastante mal, que una vez que lo tenía que pagar la banca, fuéramos a quitar el impuesto, cuando nosotros llevamos pagándolo 20 años. Ahora, sinceramente, si esto se va a quedar así, pues que lo quiten. Ahí tiene el gobierno esa oportunidad, porque me parece muy injusto lo que está sucediendo. Claro, es muy difícil de explicar que una sentencia contra la que no cabía recurso sea modificada por el Tribunal Supremo, rectificándose a sí mismo en 20 días. ¿Usted qué cree que ha pasado? Bueno, realmente no podían, las 3 sentencias son firmes y en esas 3 sentencias de hace 20 días el Ayuntamiento de Rivas no va a pagar el impuesto y ahora que todavía no me queda claro, sinceramente porque no lo han dejado claro, si estaban revisando otras 3 sentencias también del Ayuntamiento de Rivas, curiosamente, o si se habían sentado solamente a revisar la doctrina y a ver qué criterio mantenían. En cualquier caso, los ciudadanos no somos parte de este pleito. Con lo cual no tenemos mucho margen de maniobra, realmente. Y el Ayuntamiento de Rivas, si le están echando atrás estas sentencias, cabe preguntarse, oiga, ¿usted cómo me dice hace 20 días que no voy a pagar el impuesto y ahora sí que lo voy a pagar? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el Tribunal Supremo, desgraciadamente, está echando atrás 3 sentencias fundamentadas de manera jurídica, con unos argumentos absolutamente impecables, para pasar a hacer política económica, y creo que ese no es el Tribunal Supremo que necesitamos en este país. Cuando dice política económica, se refiere a que estaría favoreciendo determinados intereses. Se lo pregunto de otra forma, ¿usted cree que puede haber habido presiones de la banca y que podrían estar tras esta decisión? Yo no sé si ha habido presiones de la banca. Yo creo que muchas veces no hace falta ni tener las presiones. Cuando uno tiene bien interiorizado el discurso, no te hace falta ni que te hagan la llamada. En mayo de 2013, la Sala Civil del Supremo dictó la nulidad de la cláusula suelo y dijo que para mantener la estabilidad económica del país no era retroactivo. Y tuvo que venir Europa a decirnos que sí que era retroactivo y no ha quebrado ni un solo banco por la cláusula suelo. Yo creo que muchas veces nuestros magistrados compran el discurso de la banca y yo les recuerdo que son juristas, que no son economistas y mucho menos políticos.
Muy bien, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros, muchísimas gracias. Si le parece, como esto es un asunto del que me parece que se va a hablar mucho esta semana, cuando tengan ustedes la sentencia, la decisión, hayan estudiado los papeles, me gustaría volver a conversar con usted. Por supuesto, nosotros encantados. Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Desde luego es un asunto con el que vamos a seguir en los próximos minutos y luego a lo largo de la brújula, hoy más reducida, pero con el fútbol en directo y naturalmente sabiendo de la disposición de nuestros compañeros de deportes, que en el caso de que se produjera alguna noticia, alguna conmoción importante en torno a esta cuestión, pues desde luego se la contaríamos en directo. Y fíjese, hoy uno se acuerda de una canción de Serrat, ¿verdad? Esa que en uno de sus versos dice, nunca es triste la verdad. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene remedio. Sobre todo cuando hay una sentencia del Supremo, aunque bueno, habrá que recurrirla en otros ámbitos. Y hoy esta verdad de la que hablamos tiene mucho que ver con lo judicial, porque bien podía esta canción retratar otra realidad que está siendo noticia en esta jornada. Y empiezo por unas cifras. ETA mató a centenares de personas, más de 800. Que ellos acepten, según se ha sabido, 100 menos no cambia la certeza de su maldad intrínseca y su nihilismo histórico. Solo sangre y muerte sembraron, aunque para algunos fuera esperanza de una tierra prometida. Y bueno, que el mismo día en que el diario proetarra Gara dé a conocer el recorte que la banda hace de su currículum sangriento, sepamos que el Tribunal de Derechos Humanos da la razón a Otegi y señala la parcialidad del tribunal que lo mandó a la cárcel, no cambia nada. La verdad judicial en la instancia más alta de Europa es inamovible, no tiene remedio, no es triste. Puede irritar o doler, pero es lo que es. Ahora, no me diga usted que no es un singular quiebro del destino que ambas noticias lleguen juntas. Que la verdad de que el Otegi eufórico y faltón, que celebraba su éxito, quería ocultar, hablando de ETA como pasado, llegue el día en que un medio cercano a ETA nos recuerda la verdad de lo que hicieron. A veces es difícil de entender, pero ETA ya ha desaparecido como organización. Lo que no es difícil de entender, señor Otegi, salvo para usted y los de su cuerda, lo que no tiene remedio es lo que precisamente hoy nos recordaba su boletín Gara, que con su complicidad o su silencio ETA sembró de cadáveres 40 años de la vida de España. Hablaremos de esta cuestión a lo largo de este programa, el tiempo que nos deje desde luego el bombazo de lo del Supremo que da la razón a los bancos y vuelve a determinar o vuelve a la casilla de salida, el cliente sigue pagando el impuesto de las hipotecas. Hay además... bueno, permítame que les diga un dato, porque me parece relevante. ¿Sabe usted cuántas sentencias emitió el año pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo? 1068. Lo digo por lo que ha dicho Otegi, que también recordaremos, y se han apresurado a aplaudir desde el ámbito del independentismo catalán. ¿Cuántas se refieren a España de las 1068? 8. De 1068, 8. No es la justicia española, y hoy lo volvemos a ver, el más engrasado de los mecanismos democráticos europeos, pero cuidado con convertir en categoría lo que no dejan de ser anécdotas, por muy verdad que sean, y hasta tristeza que nos provoquen. Y algo más en este primer apunte de la jornada en la brújula, lo de los presupuestos, que ya uno no sabe, podrían prorrogarse, pero no o sí, depende muy en la línea de los digos gubernamentales. Y por si acaso, advierte en guardia el amigo Iglesias, ¿prorrogar los de Rajoy? No, hombre, no. Estoy dispuesto a reunirme con todo el mundo, pero el gobierno tiene que hacer su trabajo de gobierno, porque yo creo que no es muy sensato tratar de aguantar la legislatura sin lograr un acuerdo de presupuestos. Y así vamos cerrando el día y así vamos entrando en la tarde, que este martes pues es de fútbol y que además de deportes, sorpresas, sentencias, supremos y alguna música, pues nos trae esto otro que resumimos con José Miguel Azpiroz y Bárbara Ruiz. El Gobierno propone a los autónomos una subida de sus cotizaciones a cambio de la mejora de sus prestaciones sociales. Tras la reunión entre el Ministerio de Trabajo y los representantes de los autónomos, la Federación Nacional ATA rechaza esa subida y la tacha de desproporcionada. El presidente es Lorenzo Amor. Es verdad que estamos hablando de la mitad de lo que nos ofrecían hace 14 días, pero la consideramos inaceptable. Esto significaría tener que pagar los autónomos una cuota más al año. Los autónomos, el 70% no puede pagar más de lo que está pagando en estos momentos y por tanto nosotros no vamos a permitir que se le asfixie. El Partido Popular pide la dimisión del portavoz socialista en el Senado por su posición sobre el acto de Alsasua. El portavoz popular, Ignacio Cosidó, acusa a Ander Gil de no ponerse del lado de los que defienden la unidad de
de España. Le ha contestado en la sesión de control en la Cámara Alta la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Lo que no vamos a consentir, señora vicepresidenta, es que el portavoz de su grupo en esta Cámara insulte a las víctimas del terrorismo diciendo que estaban allí para fomentar el odio. El señor Cosidó, no sé lo que me ha preguntado, pero si me ha preguntado por el respaldo de este Gobierno a su portavoz en esta Cámara, todo, absoluto. La ministra de Educación propone exigir requisitos y evaluaciones continuas a los docentes. Aunque serán voluntarios esos exámenes para los profesores, que supondrán importantes incentivos para sus carreras profesionales. Isabel Cela cree que la docencia debe someterse a evaluaciones y pide a los grupos políticos que lleguen a acuerdos. Desde luego queremos que la propuesta salga esta legislatura. Ya más no sabemos porque obviamente el resto, que será la puesta en práctica, será para la siguiente. Pero el acordar es muy importante. El Plan Nacional sobre el SIDA desarrollará en breve la pastilla que previene el contagio por VIH. Es un fármaco altamente efectivo que se toma de manera preventiva y que podría evitar la infección en un 86% de los casos. Pero hasta que no se apruebe en España, el presidente de GESIDA, José Antonio Pérez Molina, recomienda no adquirirla por vías alternativas como Internet. El problema de adquirirlas por vías alternativas a lo que son los canales legales habituales es que te estén vendiendo algo que te resulte tóxico o ineficaz, con lo cual tú crees que estás protegido y te acabas infectando por el VIH. Sanidad recomienda restringir el uso de nolotil entre turistas del norte de Europa y personas mayores. El Ministerio de Sanidad ha lanzado un aviso sobre el mal uso del metamizol porque su efecto secundario más peligroso entraña riesgos como la caída brusca de las defensas, sobre todo en personas mayores. El domingo pasado el periódico The Times informaba de la muerte de 10 ciudadanos ingleses a causa de complicaciones derivadas del fármaco. El tiempo para las próximas horas. Beatriz trae temporal al Cantábrico. La borrasca está azotando las costas de Galicia y de Asturias y deja fuertes rachas de viento y oleaje. Lo peor esta noche y de madrugada, y empezará a calmarse mañana a mediodía. En el resto de la península, jornada variable en la que volverá a llover en el centro en las horas centrales del día. Máximas de 20 grados en Valencia o Málaga, pero no pasarán de 13 en Salamanca o en Madrid. Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero. Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¡Qué frío! Y la calefacción todavía no funciona. Pero menos mal que tengo Handy Hotter, el calor económico donde y cuando quiero. Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa? No, ¿por? Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte. Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45. ¿Eres un buen conductor? Demuéstralo descargándote la app Verti Driver. Supera el reto y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Infórmate en verti.es. Vamos al Tribunal Supremo, la noticia de esta noche, la noticia de mucho tiempo, desde luego esperada, aunque no en los términos en que se ha producido. Por 13-15, los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo han decidido volver a la casilla de salida. El cliente va a seguir pagando el impuesto de las hipotecas. Eva Llamazares, cuéntanos. El sueño americano de los hipotecados ha durado poco más de 2 semanas. El Tribunal Supremo, en una decisión que provocará un escándalo sin precedentes en la comunidad jurídica y en la sociedad, se ha desdicho a sí mismo. El Pleno de la Sala Tercera resuelve 3 recursos sobre el impuesto hipotecario y sin aplicar la doctrina que estrenó un tribunal de la misma sala hace 15 días, recuperan el criterio anterior, el de que los bancos no tienen que pagar ese impuesto porque dicen los magistrados por 15 votos a 13 que el beneficiado, el sujeto pasivo de la escritura de ese impuesto de actos jurídicos documentados no son los bancos sino que son los clientes. Decenas de cálculos y predicciones sobre lo que habría que devolver a los ciudadanos se quedan en nada. No ha habido que discutir sobre la retroactividad de las devoluciones porque no hay dinero que devolver, más allá, paradójicamente, del de las 3 sentencias que hace 2 semanas sí le dieron la razón al usuario, al recurrente, a la empresa
empresa municipal de la vivienda de Rivas Vacia Madrid. Los magistrados han tomado la decisión después de 16 horas de deliberaciones, 8 ayer y 8 hoy. Resuelven la incertidumbre, sí, pero sin lograr enviar al ciudadano un mensaje rotundo de confianza en la justicia. Bueno, Carlos Rodríguez, vamos a recordar todo esto que arranca, si no me falla la memoria, el pasado 19 de octubre con una sentencia relativa al Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, como nos recordaba Eva. Exactamente, quizá este escenario era con el que menos contábamos, ¿no? Y había sentencias firmes y volver a la realidad anterior de esa fecha que indicas, pues no entraba precisamente en los planes de casi nadie. Casi 20 días de aquel fallo, cuando el Supremo avalaba que debían ser los bancos y no los clientes los que debían abonar el impuesto de actos jurídicos documentados. Se rectificaba entonces y de nuevo ahora, paradójicamente. ¿Qué decía entonces la sentencia a grandes rasgos de aquel octubre, de aquel día de octubre? Bueno, pues sostenía que el único interesado en elevar a escritura pública era el prestamista, por lo que debía pagar por ello. ¿Y qué comunicaba la banca esa misma tarde tras analizar el fallo? Bueno, pues que pagarían ese impuesto de las hipotecas, pero que ellos hicieron lo que estaba sujeto a ley. Pero esto a las asociaciones de consumidores, bueno, pues no les convencía y denunciaban presiones de la banca. 24 horas después, y es textual, supimos aquello de la enorme repercusión económica y social del fallo que argumentaba el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo. Marcha atrás, por tanto, y convocatoria de los magistrados que componen esta sala, la Sala de lo Contencioso, para determinar qué jurisprudencia se aplica. Hasta llegar a hoy, 6 de noviembre, y tras horas de deliberación, desde ayer, los 28 de la Sala concluyen por 15 votos a 13 que el cliente es el que debe pagar el impuesto hipotecario y continuará. Con lo cual, realmente habrá que ver cómo lo articulan y a partir de ahí diseñar una estrategia jurídica, porque la verdad es que el prestigio del Supremo está ahora mismo en entredicho. En pasar en 10 días de un criterio a otro, valorando más bien el impacto económico que la realidad jurídica, es algo que a mí me deja muy preocupada por la situación y me pregunto sinceramente en qué país vivimos. Y esas son las impresiones de alcance pues, que nos ofrecía hace nada, unos minutos, Patricia Suárez de Asufin.